Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Así que bienvenidos a todos y os bendigo en el nombre de Jesucristo a este culto devocional del jueves para que podamos seguir oyendo la voz de Dios y podamos con esta palabra que Dios nos da seguir llenándonos con su espíritu. Amén. Así que bendecimos los que estáis aquí y también los que nos escuchan por internet. La lectura de la meditación de hoy se encuentra en Proverbios capítulo 3, los versículos del 5 al 7. Proverbios 3, del 5 al 7. Y dice así, fíate del Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. ¿Qué vemos aquí? Vemos la guía de que Dios está con nosotros. ¿Y qué dice? Dice que nos fiemos de todo corazón. ¿En quién? En Dios y no en nuestra propia imprudencia. Amén. Vamos ahora al Padre, te damos las gracias por este tiempo, que queremos escuchar tu voz. Bendice, Señor, la alabanza, que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Y que tú bendigas, Señor, este culto devocional que te damos a ti. Señor, que seguimos proclamando el nombre de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, y que venga tu reino y se haga tu perfecta voluntad en nuestra vida en este día. Señor, que tú nos has prometido que seamos llenos de tu Espíritu y queremos ser llenos de tu Espíritu Santo en este día. Por eso te rogamos, Señor, que tú nos guíes y que podamos ser edificados, Señor, y como nos decía este domingo, que podamos edificar, construir la iglesia que tú quieres. Quebramos el poder de la oscuridad en el nombre de Jesucristo y que tus ángeles guarde este recinto, Señor, y que podamos, sobre todas las cosas, como tú nos dices, Señor, escuchar la voz de Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a empezar la alabanza. Hay poder en el nombre de Cristo. Amén. Igual
Señor, gracias, porque te exaltaste hasta lo sumo, Señor. Nos arrodillamos ante tu autoridad, Señor. Queremos proclamar tu nombre y confesar que tú eres el Señor, santo, glorioso y digno de entregarte toda nuestra vida. Gracias. Amén. Muy bien, amén. La palabra de Dios para esta semana que Dios quiere cumplir está en Mateo. Vamos a seguir leyendo como este domingo Mateo 17, pero solamente vamos a leer los versículos 5 y 8. Mateo 17, versículos 5 y 8. Y el título es Desechemos todo menos el Evangelio. Dice Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia a él oír. Versículo 8. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús, que quedó. Solo Jesús quedó. Amén. Tenemos que ver que vivimos en una época de que tenemos todos o casi todos muchas heridas, ¿no es así? Y muchas veces esas heridas las tapamos con ropa o nos ponemos esa máscara, ¿no? Para que no veamos, ¿no? De que hay unas heridas ahí, pero así no se curan las heridas. Todos tenemos heridas y necesitamos el Evangelio para sanar las heridas. Ahora, menos el Evangelio, tenemos que tirar todo lo demás. ¿Para qué? ¿Por qué tenemos que tirar todo lo demás? Porque yo me he dado cuenta, por ejemplo, de que en nuestra vida hemos hecho tantas cosas que está bien o no está tan bien, que al final es en vano porque no eran el Evangelio. Todas las cosas que no esté dentro del Evangelio, al final es en vano, ¿no es así? Por eso hay mucha gente que está sufriendo por los problemas mentales, emocionales, y necesita una respuesta con el Evangelio. Principalmente la gente famosa, la gente de éxito, la gente de la élite, son los que más sufren. Hablo con los problemas espirituales, no tanto en lo físico. No es solo en lo físico lo que estoy hablando, sino estoy hablando en lo espiritual. Ahora, nosotros tenemos que ver, que lo he dicho ya bastantes veces desde aquí, tenemos que ver que hay 12 problemas que Satanás creó para el ser humano. Y estos 12 problemas que nos habla la Biblia se ha grabado en nuestra vida, se ha enraizado en nuestra vida y es parte de nuestra naturaleza. Y esto las personas no lo saben. Incluso puede haber personas creyentes que tampoco lo saben. Eso es lo que hizo Satanás y la gente sigue sufriendo cada día más y más por no saber estos 12 problemas y por no saber de que tenemos que salir, incluso los creyentes, de esos 12 problemas. ¿Cuáles son esos 12 problemas? El primer problema nos habla en Génesis 3. Estamos en el pecado original, estamos separados de Dios y estamos fuera de la gloria de Dios. Génesis 6. Por esta separación de Dios, estamos enfocados, la gente está enfocado en lo que es lo material. Génesis 11, que nos habla de que la gente quiere tener éxito, pero es como la torre de Babel. Si tenemos éxito fuera de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Que nos se va a caer como se cayó la torre de Babel, si nos vamos a fracasar. Y todo esto vemos que lo dice la Biblia que entró en la cultura que nosotros vivimos, en una cultura que ya lleva mucho tiempo aquí con nosotros. Y está hablando de la cultura de Hechos 13, esa cultura de brujos, de falsos profetas, esa cultura de Hechos 16 que nos habla de la adivinación,
La gente va a los adivinos, esa cultura de Hechos 19, que nos habla de los grandes ídolos, la gente va a la idolatría, por eso hay tanta idolatría en este mundo, y vemos que todo esto tenemos que ver en los problemas del no creyente que hay. ¿Cuáles? Juan 8:44, por estar separados de Dios, vemos que nos habla de que somos hijos del diablo. Y como hijos del diablo, nosotros queremos solucionar nuestros problemas y la gente no sabe de que va a su padre, que es el diablo, que no lo saben, y ¿qué le da a su padre? Idolatría. Éxodo 20, de 3 al 5. Y cuando más idolatría hace, ¿qué es lo que pasa? Que le van a venir problemas mentales y emocionales que nos habla en Mateo 11:28. Y como no pueden salir de ahí y sigue aumentando los problemas graves, ¿qué es lo que pasa? Que vienen enfermedades físicas incurables, que no sabe de dónde vienen, que son espirituales, que nos habla en Hechos 8 del 4 al 8. Pero ahí no acaba la cosa. Luego esa persona se muere, como dice Lucas 16, que nos habla aquí, de 19 al 30, que nos habla de que cuando uno muere, se va al infierno y no sabe que su trasfondo era el infierno. Pero no acaba aquí solamente. ¿Qué es lo que pasa? Todas estas maldiciones que estamos hablando pasa a la próxima generación, Mateo 27, 25. Por eso mucha gente desconoce esta verdad espiritual. Incluso hay creyentes que tampoco saben estas cosas. Por eso estas personas permanecen ajenas a esta verdad e intentan muchas veces enmascarar sus problemas espirituales con éxito, con trabajo, con lo material, pero al final experimentan el fracaso en su vida y va a ser mucho mayor si no salen de ahí. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que salgamos de esos 12 problemas que nos habla la Biblia, que es un problema en 12. Porque el problema de todo es el problema fundamental. Pero por a causa de ese problema vemos todo estos problemas que Satanás hace con el ser humano. El éxito no significa adquirir más cosas materiales, sino el verdadero éxito es que Dios ha preparado, ha preparado y comienza cuando desechamos todas las cosas que hay en nuestras vidas, que no es el Evangelio. Acordaros lo que dice Pablo. Pablo nos dice en Filipenses 3:8 que todo lo tiene como basura por conocer y saber y experimentar y vivir más a Jesucristo. Algo tuvo que ver Pablo para que dice, oye, todo eso que tú tienes, que lo tienes como valor y todas esas cosas, todo eso es basura eh, por causa del Evangelio. No estoy diciendo ahora que tires el coche, que tires la casa, que tires el dinero, el trabajo, no habla de eso. Habla que realmente tengamos en primer lugar a Jesucristo, en primer lugar el Evangelio. Tenemos que ver que el hombre fue engañado por Satanás y cayó en el pecado original. Y a partir de ese momento perdió la salvación y perdió la relación que tenía con Dios. Las personas carecen de cualquier condición para salvarse. Por eso Dios, sabiendo estos problemas que había, envió a Cristo. Nada puede bloquear el Evangelio, nada puede bloquear la gracia de Dios. A través de Cristo fuimos liberados de las tinieblas y nos convertimos en hijos e hijas de Dios. ¿Y qué significa eso? Que no podemos fracasar. Es importante que veamos continuamente cuando nosotros nos convertimos, cuando recibimos el Evangelio, tenemos que ver correctamente en nuestra vida cómo estamos andando en el Evangelio. Amén. Para recibir verdaderas respuestas debemos escuchar atentamente lo que dice hoy la palabra de Dios. Ahora, ¿qué debemos de recordar como personas que tienen el Evangelio? Primero, lo que debemos de desechar o lo que tenemos que tirar. ¿Por qué? Dios nos habla hoy de lo que tenemos que tirar. En Mateo 16, del 13 al 14, dice, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, tú eres Juan el Bautista, eres Elías, eres Jeremías o alguno de los profetas. Hay que entender que los profetas son importantes, no digo que no, pero no tenemos que enfocarnos
realmente en los profetas. Ahora, ¿por qué la Iglesia sufre? Tenemos que entender porque hay unos problemas fundamentales y hay unos problemas que si no salimos de esos 12 problemas que nos está hablando hoy el Señor, vamos a tener problemas. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que tirar? Lo primero que tenemos que desechar es todas esas experiencias, conocimientos, pensamientos, heridas que tenemos del mundo. Que está bien, pero tenemos que enfocarnos en el Evangelio. Solo entonces podemos creer genuinamente de que Jesucristo ha venido a la tierra como ese profeta que ha abierto el camino a Dios Padre, ese sumo sacerdote que ha perdonado todos nuestros pecados por su sangre y ese rey que vino a deshacer las obras de Satanás. Está hablando de ese profeta, sacerdote y rey para nosotros, para los hijos de Dios. En ese momento que Cristo se convierta en el dueño de todas las áreas de nuestra vida, empezaremos a recibir respuesta y Satanás ya no nos podrá más engañar. ¿Por qué? Porque estaremos dentro del Evangelio, viviendo el Evangelio, estaremos en la dirección del Evangelio, estaremos en la corriente del Evangelio. Tenemos que estar dentro de Cristo. Amén. Lo segundo es Mateo 17, del 1 al 9. Hoy hemos leído 2 versículos, pero el domingo es la palabra que Dios nos daba. Y vemos cómo Elías y Moisés, ¿qué nos dice? No eran necesarios. Le estaba enseñando el Señor a Jacobo, a Pedro, ¿no? Y vemos también a Juan, le estaba enseñando de que sí, que era lo más representativo, Elías y Moisés, y es verdad, es importante, pero al final se quedó solo Jesús. Nos está diciendo que nos enfoquemos en lo que es importante y necesario, como el versículo 8 que nos habla que no quedó nadie, mas solo quedó Cristo. También en Mateo 28, de 1 al 15, cuando murió en la cruz, dice que todos se fueron y vemos realmente la vida de Cristo, la resurrección de Cristo, y tenemos que enfocarnos en eso. Hechos 1, 6, 9, cuando venga el Espíritu Santo, dice que recibiríamos poder para ser testigos hasta el fin del mundo. Tenemos que desechar todo para ser llenos del Espíritu. Hechos 11, de 1 al 8, que no nos quedemos como la iglesia de Jerusalén. Era la iglesia representativa, pero ¿qué le pasó a esta iglesia? Esta iglesia lo que le pasó es que no tiró la religión, el legalismo, las tradiciones antiguas. Y yo me he encontrado iglesias que he estado, que hay muchas tradiciones, que no es el Evangelio. Hay religión, pero eso no es el Evangelio. Y hay legalismo, que eso tampoco es el Evangelio. Hay que tirar todo eso. Y si no tiramos todo esto, no puede entrar lo nuevo en un vaso. Si está lleno de agua, si no bebemos el líquido, bebemos el agua, no se puede llenar de lo nuevo. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo para que desechemos lo viejo y que entre lo nuevo del Evangelio, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Debemos de ver que Jesús llamó a sus discípulos en el monte de los olivos y le testificó que él era el Cristo el resucitado. Cristo sabía que la nación de Israel se enfrentaría a su destrucción si no estaba dentro del Evangelio. Por eso dio a sus discípulos una misión relacionada con el reino de Dios. Jesús le prometió a sus discípulos que recibiría poder y sería testigo, se levantarían como testigo donde quiera que fuera, a través de qué, de la obra del Espíritu Santo. Por eso coja lo nuevo, como he predicado algunas veces, tire los moldes antiguos, esas tradiciones y esas cosas que están, parece que sean bien, pero que no tienen nada que ver con el Evangelio, y cojan, como la iglesia primitiva, lo nuevo, Cristo, el reino de Dios, la plenitud del Espíritu Santo, la oración. Eso es lo que tenemos que realmente coger y desechar, lo que no es el Evangelio. Lo segundo era la restauración. Dios restaura todo para quien desecha todas las cosas menos el Evangelio. Y así se levantarán, o lo levantaremos como esa roca de Jesucristo que nunca se mueve. Vemos en
Mateo 16:16, que dice que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Con esa confesión podemos derrotar a Satanás. No es una confesión cualquiera. La gente confiesa hoy en día muchas cosas, pero esta confesión nos habla de que somos benditos cuando confesamos esta confesión. En Mateo 18, de 1 al 9, que no seamos como los discípulos, ay, quién es el mayor, quién es el importante, sino que seamos como niños para entrar en el reino de Dios. Mateo 28, 16, 20 nos dice que cumplamos la palabra de ir a todas las naciones con todo el poder del cielo y de la tierra y que hagamos discípulos. Eso es lo que hay que restaurar. Que hay que restaurar, Hechos 1:8, recibiréis poder. Tenemos que restaurar el verdadero poder que está dentro de la palabra de Dios. Debemos de mantenernos firmes con la palabra y comenzar a orar y restaurar la llenura del Espíritu Santo que nos prometió el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que restaurar? Hechos 11, 19, 30. Que seamos como la iglesia de Antioquía, esa iglesia modelo, esa iglesia que discipulaba, esa iglesia que buscaba discípulos, esa iglesia que predicaba el Evangelio, esa iglesia que recibió respuestas de levantar los discípulos. Amén. Es importante que restauremos, que no tengamos, es importante que tengamos el poder, porque no lo tenemos, y que no estemos tan preocupados, sino que estemos ocupados y que veamos cómo Dios lo tiene todo preparado para las obras del Espíritu Santo, que nos dará su debido tiempo, como ese fuego y ese viento que nos habla de Hechos 2, sino que restauremos lo que restauró la iglesia primitiva. Pero no se puede restaurar esto si no tiramos o desechamos lo que no es el Evangelio. Y lo tercero es que si tiramos lo que no es el Evangelio, ¿qué va a surgir? Pues Dios obrará sí o sí. Dios está vivo y responde a nuestras oraciones. Dios cumple su palabra y nadie puede realmente obstruir las obras de Dios. Por lo tanto, debemos de equiparnos con las obras de Dios y vivir con esas obras de Dios llenos del Espíritu para salvar este mundo. Debemos de vivir testificando la verdad única de que Jesucristo es todo lo que necesitamos. Jesucristo es suficiente, absoluto, completo. Amén. Dios nos ha llamado para darnos la bendición de la evangelización del mundo y nos ha dado la fuerza para el Evangelio. Por eso no tengan miedo a los problemas. Tenemos que recibir las bendiciones como recibió la iglesia de Antioquía. Hemos sido llamados como la figura principal para solucionar los problemas de idolatría, de adivinación y de los falsos profetas y de los brujos que nos hablan en Hechos 13, 16 y 19. Sino esa cultura de oscuridad. Y hemos recibido la visión de salvar Roma de esta época. Amén. Conclusión. No tenemos que estar preocupados, sino tenemos que estar ocupados en el Evangelio. Si no tiramos lo que no es el Evangelio, no podemos ver la realidad de todas las cosas. Si no tiramos lo que no es el Evangelio, Dios no puede hacer la obra en nuestras vidas. Ahora, ¿qué nos habla hoy el mensaje? Mateo 17, 5 y versículo 8, ¿qué nos dice? Dice el Dios Padre, este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Sino tiene, como dice aquí, complacido, que le da gran gozo. ¿Y qué dice Dios Padre? A él oír. Nos está diciendo, escuchen a mi hijo, oigan a mi hijo, obedezcan a mi hijo. Porque dice en el versículo 5, dice, a él oíd. ¿A oír a quién? A su hijo, Jesucristo. ¿Vale? Dice que no vieron a nadie, si vemos el pasaje. Todo desapareció, sino solo dice que quedó Jesús. El Padre nos manda a Jesucristo y nada más. Por eso, cuando decimos solo Jesucristo, ¿qué nos está hablando aquí? Que el mismo Padre nos envía
que estemos enfocados en su Hijo, que es la salvación. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Queremos o quiero tirar todo lo que no es el Evangelio en mi vida. Quiero restaurar el Evangelio en mi vida. Y quiero ver en esta semana cómo tú sigues obrando en nuestras vidas. Señor, tú nos dices esta semana que te oigamos a ti, que podamos obedecerte, escucharte a ti, oh Jesucristo. Porque en ese monte de la transfiguración solo te quedaste tú. Que no estemos enfocados, como hemos estado leyendo en Mateo 16, ni en Juan el Bautista, ni Elías, ni Jeremías o alguno de los profetas. Que estemos enfocados en cuál es el verdadero profeta, sacerdote y rey, que es Jesús el Cristo. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es el Señor de señores, el Rey de reyes, y que gran amor de Dios nuestro Padre, y que la obra de tu Espíritu Santo sea ahora y para siempre. Amén. Que el Señor os siga bendiciendo. Amén.